Después del terremoto que vivimos los colombianos y que está teniendo unos efectos muy dramáticos en la zona cafetera y en el Chocó y en ciudades tan importantes como Cali, pues quisimos hacer este a fondo con Julio Fierro Morales. Él es el director del Servicio Geológico Colombiano, una persona que es un científico que se ha dedicado precisamente a estudiar todo este tema de la geotecnia, que tiene que ver con estos movimientos sísmicos. Es uno de nuestros grandes pensadores y en este tema y como está muy metido en todo el tema geoambiental, pues nos pareció que era la persona indicada y le agradezco muchísimo que esté aquí hoy tratando de explicar, y espero que así sea este podcast, qué fue lo que sucedió y cómo es que tenemos que entender estos llamados de la tierra, ¿no es verdad? Que es, yo creo, lo más importante. En medio del dolor y del aumento de muertes, ya vamos para 120 muertos cuando se está haciendo este podcast, quiero darle la bienvenida a Julio Fierro, aquí en A Fondo. María Jimena, buenos días, muchas gracias por tu invitación, por tus palabras generosas. Realmente yo vengo en representación de una entidad muy robusta, una entidad científica del Estado, el Servicio Geológico Colombiano, que tiene sismólogos, que tiene geólogos que saben de fallas geológicas, que tiene geólogos que han pasado su vida pensando en la amenaza sísmica, en cómo los sismos tienen unas distribuciones y llevan a la necesidad de zonificar el país en términos de categorías de amenaza, alta, media, baja, etcétera. Así que yo realmente hoy lo que vengo es a hablar contigo sobre el conocimiento que se ha generado en esta entidad a lo largo de décadas. El Servicio Geológico Colombiano tiene a su disposición la Red Sismológica Nacional de Colombia desde julio de 1993 y pues de hecho, un año después de la creación de una comisión científica nacional en 1916, hubo un sismo muy fuerte con epicentro quizá en el borde llanero, San Martín, o hay algunos que lo ponen más hacia el Sumapaz, que afectó muy fuertemente Bogotá y desde ahí esta entidad ha estado trabajando de alguna manera los sismos, ya por supuesto en las últimas décadas de manera mucho más sistemática. Así que pues el país cuenta con una entidad que tiene esa robustez, una tradición, pero que no se queda en la tradición, sino que día a día está monitoreando 24 horas al día, 7 días a la semana, tanto los volcanes como los sismos en el país. Una reflexión hasta ahora, Julio, hasta ahora tenemos contabilizados, según las últimas informaciones, 132 muertos a la hora que se hace este podcast, 570 heridos y algo que nos asusta mucho, 2.568 desaparecidos. ¿Cómo podemos entender la magnitud del desastre frente a el evento sísmico, que fue un terremoto, con lo que pasó, por ejemplo, en Bogotá? Me acuerdo de ese terremoto que usted dice, no sé si se llamará terremoto, que tanto sacudió a Bogotá. ¿Qué podemos decir de lo que sucedió este lunes a las 7:34 de la mañana? A las 7:34 de la mañana, el país, buena parte del país, toda la zona de litorales y la zona andina se vio sacudida por un sismo con una magnitud de 7,4. Ayer, digamos, en el calor del momento, dijimos que era el sismo más fuerte de la década, pero luego ya revisando toda la sismicidad histórica que tenemos, es el segundo sismo más fuerte en el territorio colombiano en los últimos 100 años. Wow. Solamente hay un sismo, el que ocurrió en Tumaco en 1979, que tuvo magnitud 8,1, que lo supera en estos 100 años. Así que es un sismo que para la tipicidad de la energía que se libera en Colombia es un sismo muy, muy importante. Sin embargo, ocurrió a cerca de 100 kilómetros de profundidad. Y allí pues ya hay unas discusiones de si es un sismo que tenga que ver con fallas geológicas o es un sismo que está ya más profundamente relacionado con otros mecanismos, pero al final tenemos esta información
y tenemos a este momento que estamos haciendo esta grabación cerca de 100 réplicas que han tenido Wow. magnitudes menores a 1 hasta una máxima que hubo ayer a las 8:18 de 4. la mañana Sí. de 4,8. Afortunadamente la tendencia de estas réplicas ha sido en general de magnitudes decrecientes, aunque anoche entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana hubo 2 réplicas, una de 3,2 y una de 3,6, pero no volvimos a tener réplicas de magnitudes mayores de 4, solamente una. Esta a la que me referí de 8 y 18 de la mañana de ayer. El ¿Cuál número de, es? Perdón, sí, sí, sigue, sí. y el número de sismos también en general, el número de réplicas ha sido decreciente en el tiempo. Así que las personas afectadas pues no tuvieron que pasar por una noche con réplicas fuertes, lo cual se agradece a pesar es decir, habría hecho aún más difícil la situación de tantas personas afectadas directa o indirectamente en el occidente del país. La otra cosa que vale la pena plantear, María Jimena, es que para esa misma zona tenemos 3 antecedentes de sismos para esta zona, digamos, de occidente, entre Chocó y Valle y el norte del Valle del Cauca. Hay uno el 30 de julio de 1962 de 6,5, el 23 de noviembre del 79 de 7,2 y el 8 de febrero del 95 de 6,4. Entonces, en un poco más de 60 años tenemos 4 sismos con magnitudes mayores a 6,4 en esa zona del país. Tenemos una recurrencia relativamente alta, una frecuencia alta de sismos de unas magnitudes que para el caso colombiano son considerables. Así que si ya está dada esa situación, la conocemos por los estudios históricos que se tienen y por la propia instrumentación con la que contamos en el servicio geológico, pues no podemos evitar que los sismos sucedan, no podemos predecir cuándo va a ocurrir un sismo ni qué magnitudes tendrá, así que nos tenemos que centrar en lo que sí como humanos podemos hacer y es construir mejor. Así que ese es como el mensaje. Nosotros Sí. tenemos toda esta instrumentación como país, no para brindar una información histórica, sino para que esto sirva de insumo en las decisiones que tienen que ver con la construcción. 2 preguntas. La primera, profesor, una es, usted hablaba de que este es el segundo sismo más importante en 100 años, en materia de magnitud, me imagino. ¿Cuál fue el primero? Nosotros tenemos un sismo histórico 1906 en Tumaco, Sí. que se le asocia a una magnitud de 8,8. Esto Uy, generó un tsunami, etcétera, etcétera. Ese es el sismo de más. magnitud mayor que se ha medido en el país. Ya en albores del siglo XX ya había instrumentación al respecto. Y en los últimos 100 años, el más fuerte también fue en esa zona del país, en Tumaco, en el De Pacífico, al sur acuerdo. del Pacífico, con magnitud 8,1 en 1979. Yo recuerdo ese Yo también. sismo, yo vivía en Villavicencio y yo recuerdo ese sismo de Tumaco del 79. Yo también lo recuerdo, que además también tuvo tsunami, ¿no? Tuvo un También, tsunami. Sí. exactamente, los 2 sismos de Tumaco han estado asociados a tsunami, particularmente el de 1906. Y la segunda pregunta, este sismo que tuvimos el lunes a las 7:34, tiene que ver con qué movimientos de placas. Se habla de que es la placa Nazca que se está debajo de la suramericana, pero yo quiero que usted nos explique cómo es que funciona esto y si esta es la misma falla que hay a lo largo del cinturón de fuego, que se conoce así. No sé si estoy diciéndolo bien porque no es mi tema, pero para eso está usted aquí en A Fondo. Gracias, María Jimena. Colombia está en una esquina bastante compleja porque tenemos la placa del Caribe en el norte del país y esa placa del Caribe hay quien dice que se está subduciendo, es decir, que se mete por Se debajo mete. de la placa suramericana. Hay otros que dicen que no, que ahí es más un choque. Pero de lo que sí no tenemos duda es que buena parte de nuestro litoral pacífico tiene la placa de Nazca metiéndose por debajo en un proceso que los geólogos llamamos subducción. Entonces, en esa metida de placa se generan muchas consecuencias. La primera consecuencia es que se arma una arruga. Esa arruga es la cordillera andina. La segunda es que
Cuando una placa se mete hacia la profundidad, entonces allá el manto que está calientísimo funde parcialmente esa placa y como esa placa entra húmeda, ¿no? Está sosteniendo el Océano Pacífico, entonces el agua le da una explosividad a la salida de vapores y se genera el vulcanismo andino. Así que ya tenemos cordillera y tenemos volcanes asociados a esa subducción. Y lo tercero que hay es que si incluso frotar las manos genera una sensación de energía, ahora hay que imaginarse la gran energía que se involucra cuando una placa se mete por debajo de otra en un proceso pues también de fricción, de rozamiento gigante, y cuando hay partes de esas dos placas que se quedan ahí como agarradas y luego se desprende violentamente, hay unos sismos asociados a esa subducción. El sismo que tuvimos ayer está relacionado con la subducción, pero no es un sismo de subducción en sentido estricto de estos que estamos diciendo que se queda como enganchada esta placa con la otra y luego libera la energía cuando se suelta. No, no fue de esos, porque cuando esta placa se subduce por debajo de la suramericana, la placa de Nazca, entonces también se crean unas estructuras de desgarre relacionados con la subducción, y el sismo pues parecería que pueda tener relación con esto. Hay unos que dicen que no, que las fallas geológicas, esas rupturas que se crean, no llegarían tan profundamente. Esto es objeto, digamos, de ciertos debates por la profundidad. Algunos dicen no corresponde con las fallas geológicas. Sin embargo, pues sí hay unas interpretaciones que dicen el patrón de las réplicas y la manera en que se liberó la energía puede tener que ver. Así que allí también hay como unas discusiones científicas de si fue algo muy por debajo de donde las cosas se rompen, porque ya más abajo de la corteza superior, los materiales por la presión y la temperatura se comienzan a comportar de una manera más plástica, por llamarlo de alguna manera, de una manera más dúctil, no se rompen tan fácilmente. Así que estos son como temas de investigación muy interesantes, pero al final todo esto lo estudiamos es para darle a la sociedad unos insumos, y esos insumos son microsonificaciones sísmicas que a veces hace esta entidad, los modelos nacionales de amenaza sísmica que hace esta entidad y que esperamos que sean un insumo fundamental para todas las decisiones de sismo resistencia en diferentes construcciones, en edificaciones, en puentes, en túneles, etcétera. Es decir, es un conocimiento útil para la sociedad y pretendemos pues que sea usado. Una de las cosas, a ver si lo entendí, porque claro, es difícil entender. Entonces, estamos, digamos, en una ubicación muy complicada, ¿sí? Y no solamente porque está, por un lado, lo que usted explica aquí del Pacífico, sino que también tenemos pues la placa del Caribe, ¿no? Es lo que usted está explicando, que fue la que produjo de alguna manera el terremoto en La Guaira, ¿no es verdad? Sí, así es. Esta simultaneidad de terremotos, porque caramba, lo que pasó en La Guaira, que es otro fenómeno que bueno que nos lo explique, y el terremoto que acaba de suceder en Colombia, ¿tienen relación? ¿O son dos eventos que lamentablemente están ocurriendo porque así funcionan, pues así funciona la Tierra, no sé? Sí, son dos eventos independientes. El uno tiene que ver con relaciones entre la placa del Caribe y la placa suramericana, y el otro, el de ayer, tiene que ver con la subducción y con procesos que se derivan de esa subducción, es decir, está relacionado indirectamente con la subducción de la placa de Nazca. Entonces, si pensamos ya como país, vamos a tener una serie de zonas en donde la dinámica de estas placas genera estas liberaciones de energía. Así que tenemos el Caribe, en donde los sismos fuertes son mucho menos frecuentes. Habría que remontarse hacia mediados del siglo XIX para tener un sismo en Santa Marta de una magnitud mayor de 5. No recuerdo en este momento cuánto fue exactamente la magnitud que se le estima a un sismo de mediados del siglo XIX, mientras que en el Pacífico
Ya hemos hablado del sismo de 1906, del sismo de 1979 y de estos antecedentes de sismos para esta zona particular del país, del norte del Valle, sur del Chocó y digamos, en límites con Risaralda. En esa zona tenemos en estos últimos 60 años esa dinámica también de sismos de una magnitud relativamente considerable. Y hay algo, María Jimena, ya también planteando, ayer me hacían también una entrevista y me hablaban de Japón como un país pues, que por supuesto es el referente en términos de cómo una sociedad asume que vive en una zona sísmicamente activa, tal cual nosotros también vivimos. Y es no pensar tanto en el Japón, sino pensar en Chile y en México, que son países latinoamericanos, compartimos con ellos cultura, nosotros tenemos muchas similitudes históricas, religiosas, espirituales y tectónicas. Así que sí, Chile, que tiene sismos de magnitud mucho mayor en la historia que nosotros, y México, que también tiene tanto recurrencia como magnitudes mucho mayores, se han adaptado a esas manifestaciones de energía, es justamente porque la historia sísmica los lleva a ellos. Nosotros realmente, María Jimena, lo que estamos construyendo en estos últimos años de ya tener una mayor conciencia de vivir en una zona sísmicamente activa es justamente una cultura de sismoresistencia, porque hablamos mucho de las edificaciones, pero la sismoresistencia comienza por saber como sociedad que tenemos que adaptarnos a una situación que no podemos cambiar. Si tú te quieres ir a un lugar en donde no haya sismicidad, entonces te tienes que ir a Puerto Carreño, a Mitú, a Leticia, si no quieres salir del país, pero pues allí habrá otro tipo de dinámicas. Los que vivimos en zonas andinas y periandinas, digamos, pegados a los Andes, el Piemonte Llanero es muy activo sísmicamente, yo soy de Villavicencio, los que vivimos en los Andes y en los litorales, habrá la posibilidad de que suframos un sismo fuerte a lo largo de nuestras vidas. Bueno, pero entonces, hablando de eso, porque sí me parece muy pertinente, ¿Colombia ha avanzado o no en esta preparación, digamos, frente a las estructuras, los edificios, las construcciones que tiene que hacer, si se entiende, como bien lo explicas, que estamos en una zona de peligro sísmico? ¿Cuánto se ha avanzado? Porque es que uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el eje cafetero y se asombra un poco. Y me remito solo a lo que pasó en el aeropuerto de Pereira, un aeropuerto construido en el 2020, en una zona sísmica, porque Pereira ha sido azotada por muchos terremotos y muchos temblores, y resulta que se desplomó gran parte de su estructura. No hay que olvidar también que hay ciudades que se han rehecho por cuenta de sismos muy fuertes. Armenia se rehizo, Popayán se rehizo. ¿Qué está pasando en esta materia y cómo se puede establecer el número de edificios derruidos, qué edificios fueron y la manera como nosotros nos hemos ido adaptando o no a la realidad de que vivimos en una zona sísmica? Bueno, entonces la primera parte es sí hemos venido avanzando y la respuesta es sí. Y se ha venido avanzando en la parte de sismoresistencia de estructuras físicas. Ahorita podemos hablar de la parte de sismoresistencia más de las estructuras sociales y mentales. Sí. Porque en la Semana Santa de 1983, pues Popayán fue muy afectada en su centro histórico por un sismo. Este sismo creo que fue de magnitud 6.2, pero en este momento no lo recuerdo. El hecho es que a partir de ese sismo hay ya también una toma de conciencia y un primer paso en concretar una norma sismoresistente, la de 1994, la primera norma sismoresistente que tuvimos en el país. Y luego viene el sismo de Tauramena 1995, nos permite continuar aprendiendo de la sismicidad y sus consecuencias. Y el otro hito, tú ya lo mencionas, es el sismo de Armenia en 1999. Este sismo de Armenia, entonces, también da lugar a reflexiones sobre la construcción, porque uno diría, bueno, en Popayán se cayeron construcciones coloniales. Coloniales, exacto. Armenia era una ciudad relativamente reciente, es decir, las ciudades de colonización antioqueñas son ciudades del siglo XIX, no tienen construcciones del siglo XVI o XVII. Entonces, ahí ya hubo una nueva toma de conciencia
y es, no, estas edificaciones hechas en concreto también tienen problemas de resistencia y hubo un código, el código de 1900, hubo código, en este momento no recuerdo, pero sí, digamos que Popayán sirvió para mejorar tal vez 2000. Y luego una actualización en el año 2010, que es el código de norma sismo resistente que está hoy vigente y Ujú. que ahí hay que hacer meas culpas también, que debería haber tenido una No, actualización en 2020, pero que es 2026 y todavía no ha no, salido. Yo creo no ha que salido. este sismo de ayer es una buena oportunidad para reflexionar, y entonces ahí me voy a la segunda parte de la pregunta. Una norma de sismoresistencia en 1998 y luego ya pasamos a 2010 y Popayán, Armenia fue importante allí. Entonces, eh, ¿por qué sucede lo que sucedió ayer? Ujú, Sismo que tiene una magnitud que es una magnitud considerable, pero la profundidad era de 100 kilómetros. Y los ujú. sismos que ha habido en esa zona tienen esas profundidades típicamente entre 70 y Siempre. 110 kilómetros, Mm, estos a los que nos referimos. Entonces, tú imagínate, María Jimena, que tienes una linterna en la mano y ujú. que vas a alumbrar acá esta superficie que es mi mano. Si tú pones la linterna aquí, pegada a esta superficie, vas a tener una luz muy fuerte, pero muy concentrada. Si Ujú. tú alejas la linterna, entonces vas a tener una mayor área iluminada, pero menos iluminada. Esa es Sí. una analogía a lo que pasa con la profundidad de Mm, los sismos. Si tú tienes el evento de liberación de energía muy próximo a la superficie, entonces no va a distribuirse mucho la energía, pero va a ser muy, muy fuerte lo que se siente allí, muy cerca, en la superficie. Si te alejas, entonces vas a tener, si está a más más radio profundidad, de y acción. hablemos de que los sismos someros están a menos de 60, 70 kilómetros de profundidad, eso es lo que llamamos sismos superficiales o someros. Este está ya en la siguiente categoría, que son sismos intermedios, que estarían entre 70 y 300 kilómetros de profundidad, y sismos de más de 300 kilómetros es lo que se denomina profundos. En Colombia no tenemos esa tipología de sismos profundos. Los sismos que tenemos a mayor profundidad son los del nido sísmico de Bucaramanga, de Los Santos, que suelen suceder a 140, 150 Mm. kilómetros de profundidad. Por eso a veces lo sentimos aquí en Bogotá, porque pues su distribución es bastante grande. El de ayer, 100 kilómetros, lo sentimos en Bogotá. Ahorita hablamos de Bogotá y de las percepciones que se dan aquí en ciertos materiales y en ciertas consideraciones, pero ya hablamos de Bogotá. Pero hablemos de las distancias de las ciudades muy afectadas. Eh, Pereira está a 70 kilómetros en línea recta del epicentro. Armenia, que es importante por una alusión que tú ya hiciste, Armenia y Manizales están a cerca de 85 kilómetros y Cali está a 180 kilómetros. Entonces, cuando tú ves la distancia que es similar entre Armenia y Manizales, y ya ves lo que sucedió con Manizales versus lo que sucedió con Armenia, puede que haya efectos de sitio, efectos locales de los que ya voy a hablar pensando Mm, en Bogotá y en ujú, la duración del sismo aquí en Bogotá. ujú. Pero en Armenia no hubo esa destrucción que hubo en No, Manizales, no así hubo. que muy Mm, probablemente la memoria de este evento, que fue hace 26 años, un poco más de 26 años, ujú. sirvió para concientizar también a los constructores, porque no es solamente que tú tengas Mm, un código de sismoresistencia. sí, De hecho, el edificio Space se cae en Medellín sin sismo. Así que sí, también hay unas cosas de sí. ética en Mm, el diseño y de ética en la construcción. Pero Cali es difícil entender por qué un sismo con 100 kilómetros de profundidad de epicentro, de hipocentro, pues 100 ujú. kilómetros de profundidad, y a 180 kilómetros tiene semejante Sí. problemática de colapso de edificaciones. Y eso tiene que llevar a una reflexión sobre la manera en la que Mm, estamos construyendo. Así que ya estamos hablando de una mm, necesidad de actualización de un código de sismoresistencia, pero también ujú. tenemos que pensar en la vigilancia del diseño y de la construcción de cierto tipo de edificaciones, porque nos toca ponernos serios como país en evitar que por prácticas no santas tengamos Sí. edificaciones mal Es, im- hechas a pesar de que haya códigos muy es buenos. Es decir, correcto. otra vez Y que las leyes se acaten pero no se cumplan.
Y el tema de Pereira, el centro de Pereira, que es un centro, digamos, como abandonado en el sentido de que pues está ahí, hoteles, es una zona como complicada. También se destruyó el centro de Pereira, estoy diciendo. No sé si viste las, em, las imágenes del centro de Pereira, que están muy averiadas. Eso también tiene que ver con esas construcciones mal hechas que dices tú, y que posiblemente pues deberían ser revisadas por el alcalde de Pereira, que ha salido muy triste a todos los medios pues, a contar lo que está viendo. Muchos muertos ahí en Pereira, sí. No es solo un tema de la construcción, María Jiménez, entonces vamos a Bogotá para ejemplificar que hay una complejidad. Es decir, Sí. que está muy bien y es lo que podemos hacer estructuras que sean resistentes. Las formas también son importantes. Los voladizos es probable que no sean una manera adecuada de construir en zonas de alta sismicidad. O si tú vas a barrios de Bogotá, barrios populares, Ujú. tú ves muchas veces que el segundo piso tiene un pequeño voladizo respecto al primero, Ya, y el sí. tercero otro, y el cuarto otro. Así que estamos construyendo como una especie de semipirámide invertida. Las Ujú. pirámides puestas normalmente son súper estables en términos geométricos. ¿Sí? Egipto es una zona sísmicamente activa y tenemos pirámides de miles de años. En Centroamérica, México y Guatemala son sísmicamente activas y Y las ahí están. pirámides mayas están allí por una cuestión de geometrías. Entonces hay que pensar en estas cosas. Pero, María Jimena, tú estabas en Bogotá ayer a las siete y Sí. 34 de la mañana. ¿Y Y tú lo vives en sé. la zona plana o vives más hacia el Yo, yo piedemonte? lo, yo lo vivo, pues, en la montaña, vivo más pegado a la montaña. Y la verdad es que es muy impresionante porque allá se sintió balanceado, pero no se sintió tan fuerte. Lo único es que fue demasiado largo. Sintió, o sea, Demasiado. yo creo que más de 2 minutos, yo no sé por qué, de pronto me equivoco, pero fue un balanceado, no fue trepidante, sino fue balanceado, pero como estoy sobre la montaña, no sé, de pronto no se sintió tan fuerte. Em, no se sintió tan fuerte en Bogotá, es probable que hayamos sentido un poco más de energía en el sismo del año pasado, el del 8 de junio, el que tuvo epicentro en Sí, Medina Paratebueno, pero ese, los que vivimos sí, en la zona plana todavía pudo ser más largo sí, el sismo en términos de cómo lo sentimos, porque esta ciudad está construida sobre una especie de sopa lago. espesa, que es la huella de los lagos que existían en este altiplano, y vivimos sobre los fondos de esos lagos, pues, Ujú. lagos ya secos desde hace 20.000 años. Como Eh, México, como el DF, más o menos. como México, pero en México todavía tenían grandes porciones del lago cuando llegaron los Sí. europeos, mientras que aquí quizá ningún ser humano vio el gran lago que existía en la zona, porque la llegada de los humanos hace cerca de 14.000 años, de acuerdo con los estudios de Van der Hamen, es posterior a la desecación del lago. Wow. Así que ese lago deja una huella, que son unos materiales, un cieno, unos lodos, un barro, que es el que forma buena parte de esta sabana. Entonces, así como cuando tú tienes un tanque de agua o una tina, tú puedes golpear la tina y la tina dura vibrando Mm, una fracción de segundo, el agua dentro de la tina va a durar vibrando muchísimo tiempo más. Análogo a eso, las rocas que conforman, digamos, los bordes de la sabana van a vibrar de una manera muy diferente a cómo vibra esta zona plana. Así ujú. que yo, ¿por qué estoy hablando de la sabana de Bogotá que está... O sea, una pregunta, Julio, Sí, sí. ¿significa que el terremoto que yo sentí de 2 minutos fue más largo en la zona baja de Bogotá? No puede ser, claro. Hay gente que Sí, dice que duró 4 minutos. sí. No puede ser. Es probable que algunos en la zona plana Sí, hayamos sentido un poco más. Habría que tener como también, la mente nos exagera mucho los tiempos cuando sí, estamos sí, sí, en sí, esas situaciones de sí. estrés, y por supuesto puede que particularmente geólogos y geólogas, tenemos como una especie de morbo con esto, porque pues estamos pensando en las direcciones de vibración. El de ayer Ujú. vibraba para todo lado, Sí, pero pero era así, no así, que yo Eh, también lo he sentido. ¿Era así o no? pero era así, pero también era así.
Así que hubo como muchas direcciones Ya. en las que vibró la sabana de Bogotá. Pero al final tenemos una complejidad porque tenemos una onda sísmica que viaja y que se comporta diferente si tú tienes una roca a si tienes un suelo, como es el caso Mm, aquí en Bogotá. Lo mismo que golpear ciertos materiales dan claro. sonidos diferentes. Esa también es una expresión de la vibración que ocurre en los diferentes Ya. materiales. Esas vibraciones son diferenciadas. Y luego tú tienes que las edificaciones y tu cuerpo, todos los volúmenes tenemos una vibración natural. Ujú. Y si se establece una especie de coro entre las vibraciones del suelo, la edificación, entonces vamos a tener muchas veces amplificaciones de la onda sísmica. Wow. ¿Sí? Entra todo en coro, entra en resonancia y puede que haya unos efectos que no te esperas, que se llaman efectos de sitio o efectos de interrelación entre suelo y estructura humana. Así que es bastante complejo el tema de cómo percibes los sismos, Ujú. pero a pesar de todo eso, tenemos que construir de una manera adecuada que resista Sí. ciertas dinámicas Entonces, naturales, cierta energía. pregunto, Sí, pregunto, ¿tú crees que Bogotá, que es una ciudad muy grande como el, digamos, no tan grande como el DF, pero es una ciudad muy grande que sintió el temblor, pero no hubo efectos graves, ¿tú crees que está en mora de actualizar su sistema, digamos, de prevención sísmica en la construcción? Y se puede, y si no se hace, pues estamos ante una situación complicada porque esta vez el sismo nos cogió, nos pegó de lado, ¿sí? Pero hay otra, otra falla que tú muy bien la has mencionado, que es la de Tauramena, ¿sí? el La- llanero. el borde llanero y también, bueno, una falla para los que nos están viendo, los que viven en Santander. Existe una tradición ya casi histórica de que existe ahí en Cepitá el foco sísmico más grande de Colombia donde tiembla todo el tiempo, pero esos sismos han sido bastante soportables, digámoslo así, Ujú. pero no sabemos por qué. Y yo quiero que nos expliques cuáles son los riesgos de que Bogotá termine siendo afectada por un sismo si no se actualizan los sistemas sísmicos de construcción. Bueno, yo aprovecho tu pregunta para hablar de primero de la historia sísmica y luego, por favor, no me dejes olvidar de las microzonificaciones sísmicas. Ah, Entonces, bueno. la historia sísmica de Bogotá es bastante nutrida también. Los primeros sismos registrados por los cronistas europeos que llegaron a Colombia es uno en enero de 1644 en De acuerdo. Pamplona y uno en marzo en 1644 en el pueblo de indios de Tunjuelo. Es decir, estaba fuera de Bogotá en ese momento, 1644, no se puede imaginar, no sé, 30 casitas por lo que hoy es la Candelaria, así que Tunjuelo quedaba lejos. Tunjuelo fue destruido por este sismo de O sea, estamos 1600. hablando de la Candelaria, de, de, Estamos de, hablando de Tunjuelo. de Tunjuelo, Tunjuelo, del barrio de Tunjuelo. Tunjuelo, lo que hoy es el barrio de Bogotá, Por en esa eso. época era un pueblito aparte Sí, sí, y sí. hubo muchos efectos en el Boquerón de Chipaque, en Soacha, el río Bogotá se represó por un deslizamiento que generó el sismo. En fin, hubo muchos efectos, pero fueron muy particularmente fuertes en el pueblo de Tunjuelo, en ese sismo de marzo de 1644. Y está bastante bien registrado porque el virrey de la época mandó a su alarife a hacer la investigación de los efectos que ha tenido el sismo. Así que fue un técnico entre arquitecto e ingeniero y revisó y dejó un informe que luego fue rescatado por el geólogo e historiador Armando Espinosa Vaquero y hace parte, digamos, de esa historia sísmica. Luego tenemos que ya se construye la ermita de Guadalupe y esa ermita de Guadalupe se volvió una especie de indicador de si el sismo era fuerte o no. Wow. En 1743 hubo un sismo que afectó muy fuertemente Bogotá, la ermita de Guadalupe se cayó, también por efectos de sitio. Cuando las montañas son muy puntudas, entonces también hay amplificación de la onda sísmica en las puntas, hay amplificación de la onda sísmica en las esquinas, así que vuelvo y sigo hablando de complejidades. En 1785 hay un sismo, quizá el más fuerte que ha afectado Bogotá,
dio inicio al periodismo en el país. El primer reporte periodístico es la nota del terremoto de 1785. Y luego hubo un sismo muy fuerte también en 1827, que Eso. tuvo como epicentro el Alto Magdalena. Y luego de ese ya el siguiente sismo, quizá muy, muy fuerte, es el de 1917. Entonces esa historia sirve ¿Qué para fue muchas cosas. donde? ¿El epicentro fue dónde? Hay unos que lo ponen en Sumapaz, el padre Ramírez, pero luego más recientemente el servicio ha dicho que fue más un sismo del Piedemonte Llanero con epicentro en San Martín. Villavicencio en 1917 con este sismo fue prácticamente que totalmente destruido, hubo un incendio también, se dijo que no había que reconstruir Villavicencio en ese lugar, ahí está. Ahí Así está. que Sí. hay una serie de lecciones históricas Sí. también, es decir, nos quedamos. Los sismos nos pueden atemorizar, pero nos quedamos. Bogotá tiene esa historia sísmica, Bogotá tiene una microzonificación sísmica digamos que hemos venido construyendo cada vez mejor cuando los constructores cumplen. La constancia de que cumplan o no cumplan desafortunadamente será la prueba de un sismo. Que No. en algún momento podrá llegar un sismo que sea muy fuerte como los que ya históricamente han afectado a Bogotá. Pero yo sí creo que se está construyendo mejor. Creo que estos sismos que no han sido tan destructivos en Bogotá de todas maneras están mostrando que estamos construyendo mejor, pero esa todavía no es la gran prueba que van a tener estas edificaciones. Tenemos que seguir mejorando en términos del conocimiento que ahora tenemos para que la norma sísmica sea cada vez mejor y más adecuada. El Servicio Geológico Colombiano tiene unas propuestas que tienen polémica también porque en algunos lugares estamos diciendo quizás estamos exagerando un poco la resistencia y en otros lugares la estamos subestimando, como en Cali. Así que pues esto es parte de los debates técnicos que se tienen que dar y que obviamente tenemos que acordar. Este es un momento en donde necesitamos dejar de lado ciertas diferencias técnicas y ponernos de acuerdo en la necesidad de sacar la norma de sismoresistencia, ojalá saliera este año o el otro, y adaptarnos a las situaciones que conlleva vivir en esta zona tan movidita del país. Y hay un tema que te dije que no me dejaras olvidar, que Las es la zonas. microsonificación Sí. sísmica, que Sí. esa también es una herramienta que tienen las ciudades grandes para estudiar los efectos de sitio también, es decir, no solamente puede llegar un sismo, en el caso de Bogotá, del borde llanero, del Pacífico, del Valle del Magdalena, incluso hay también debates sobre hay fallas geológicas activas que puedan producir sismos aquí muy cerca de Bogotá, como lo que pudo generar ese sismo de 1644 y otro sismo de 1966. ¿Y ese de dónde es? ¿Esa falla cuál es? Es que eso tiene discusión y es si tenemos unas fallas activas aquí dentro o muy cerquita de la sabana de Bogotá, porque el sismo de 1966 solo tuvo destrucción en la zona sur de Bogotá, otra vez Tunjuelo, Santa Librada, Yomasa, Fomeque, ¿sí? O sea, solo allí tuvo efectos muy fuertes. Entonces, por eso hay discusiones, eso no está zanjado, seguimos avanzando en la generación de conocimiento, pero hay discusiones sobre si tendríamos incluso una fuente sismogénica, es decir, una zona de fallas geológicas cercana a Bogotá que también pudiese generar sismicidad. Así que seguimos estudiando, seguimos trabajando. Ese sismo de 1966 ha sido olvidado y una ciudad como Bogotá no puede darse el lujo de olvidar su historia sísmica porque es esa historia la que construye una sismoresistencia más social, un hecho de sabernos habitantes de un lugar en donde hay una historia sísmica y por tanto puede repetirse la ocurrencia de un sismo fuerte. Así que no es ser alarmista, sino es ponernos en la historia, saber lo que hay en términos de geología, de fallas geológicas que pueden generar sismos y plantearnos una ciudad que sea lo más segura posible para responder a un eventual sismo fuerte. Y no es solamente esa construcción de viviendas, sino también tener una resistencia fiscal. Debe haber unos dineros listos siempre para responder si eso llegara a pasar. ¿Cuáles son esas zonas que ustedes establecen ¿cómo las llama usted? Las zonas
de lo que me dijo que no le olvidara. Se llama las zonas de La microzonificación sísmica. Exacto. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Cómo es en Bogotá o en Bogotá. Colombia? Sí, en Bogotá tenemos como una separación por materiales. Tendríamos los cerros, tendríamos el piedemonte, Los como, no cerros sé, son muy complicados. ¿Los cerros? Sí. depende también cómo entran los cerros a interactuar con la altura de las edificaciones. No es tan simple. Tiene que haber como unas cuestiones de cuál es el sismo que llega, cómo llega la vibración. Eso también va a ser variable. Yo no soy el experto en estos temas, Sí. pero la vibración que hace mover las rocas de los cerros puede ser diferenciada de acuerdo con de dónde viene la onda sísmica y cómo viene la onda sísmica. Y luego eso entra en interacción con la altura de edificaciones. Tú puedes tener viviendas bajas o edificios altos que van a comportarse diferente. ¿Sí? Entonces, hay una complejidad allí. Y la otra zona es el piedemonte y la otra zona es la parte plana, pero la parte plana es mucho más arcillosa, mucho más lodosa hacia el centro norte de la sabana de Bogotá y es mucho más arenosa hacia la zona del Tunjuelo, la zona sur, Bosa, Soacha. Así que hay diferenciaciones de comportamiento de acuerdo con los materiales que están conformando esta ciudad. Así que la microzonificación sísmica lo que permite es no decir, aquí puede llegar una onda así y así, y todo va a comportarse igual. No. Aquí donde yo estoy en el Servicio Geológico Colombiano, la roca está por debajo de todo este sedimento de los lagos, de suelos blandos, está como a 160 metros de profundidad. Pero si nos vamos hacia Funza, está a 560 metros de profundidad. Entonces, eso genera unas diferencias muy fuertes del comportamiento de los materiales sobre los cuales vamos a construir. Y las microzonificaciones permiten diferenciar esos comportamientos, ya haciendo como un zoom en cómo son los materiales que conforman los suelos de cada ciudad. Y finalmente, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa si en las, digamos, se crea como esta cultura? Porque aquí se hacen, en toda Colombia se están haciendo ensayos para prevenir por lo menos para prevenir el desastre. Entonces se hacen ensayos y se bajan la gente a la calle y después vuelven y suben. ¿Eso sirve o no sirve? En esto también hay debates, hay gente que habla de un triángulo de vida, hay otros que dicen que no. Yo creo que el mensaje fundamental es tratar de tener calma. Si uno vive en pisos altos, es muy difícil salir corriendo por las escaleras mientras el evento está. Las escaleras también se pueden colapsar, así que uno debe esperar a que el sismo termine. Vivir en un primer piso también va a generar pues, una diferencia porque tú no te vas a demorar 1, 2 o 3 minutos bajando por las escaleras, sino que vas a salir más rápido, mucho más ágilmente. Entonces, la recomendación que sí funciona, sin entrar en la discusión de si el triángulo de la vida, si hacerse debajo de columnas, etcétera, es tener calma, tratar de esperar a que el movimiento cese y luego sí abandonar las estructuras, las viviendas, etcétera, etcétera. Y pues también cuando vamos a comprar, cuando vamos a arrendar, pues hay que saber hay que tener una idea y esto a veces es difícil. Uno pide los planos del edificio para ver cómo está construido estructuralmente y muchas veces los planos no existen, no son fácilmente dados a los arrendatarios o a los eventuales interesados en comprar. Así que aquí también yo creo que todo eso hace parte de una cultura de sismoresistencia más social. Y la otra cosa que también fallamos mucho porque no nos hemos acostumbrado a esas dinámicas que sí tienen otros países, es tener el conjunto de cosas mínimas por si tienes ya un problema grave de estar aislado. Creo que eso sí. Agua en un recipiente que no se vaya a romper, linterna, pito. En eso yo creo que nos hace mucha falta construir una sismoresistencia más desde lo personal y desde lo familiar. También eso es sismoresistencia, una más social. Y en eso nos toca ponernos un poco más serios. Los simulacros también son muy importantes y no le damos muchas veces esa relevancia. Es cierto.
Una pregunta que nos hace @TallanBarón 749 dice, hola, ¿es confiable el sistema de sensores e instrumentos que tienen? Dice él, pregunta. Sí, tenemos cerca de 200 sensores a lo largo y ancho del país. Por supuesto, están concentrados en la zona andina, en el litoral pacífico. Tenemos en las islas, tenemos en San Andrés y en algún callo, que en este momento no recuerdo cuál es. Tenemos uno también en Malpelo. Ese de Malpelo en este momento y desafortunadamente en estos días está fuera de servicio, pero ya estamos hablando con DIMAR para Arreglar. instalar uno nuevo, uno repotenciado. Pero sí, nosotros tenemos una red bastante buena, incluso a nivel latinoamericano, nuestra red es de las mejores. Obviamente México tiene mucho mejor red, pero nuestra red no está mal. Quizá tengamos que avanzar en estos temas que ya tiene México, que son estas alarmas sónicas que le Exacto. permiten a la gente también como actuar de Como una manera salir más antes, rápida. ¿no? Como 12 minutos, 12 segundos antes o 13 segundos antes, algo Depende así. depende de dónde viene el sismo. Si viene el borde llanero no vamos a tener tanto tiempo como si viene el Pacífico. Entonces, estas cosas tenemos que irlas construyendo, las Sí, reflexiones van hacia allá. Los celulares de ciertas marcas también permiten tener una, una posibilidad de algunos segundos que pueden servir para muchas cosas, sobre todo en la institucionalidad, en los gasoductos. Esos segundos son claves, así que vamos construyendo esa sismoresistencia también social y cultural con estos hechos dolorosos. Y yo quiero pues también, por supuesto, dar un mensaje de solidaridad muy grande con los y las afectadas por estos sismos, porque esto está siendo duro. una tragedia muy dura para nuestros compatriotas del occidente del país. Bienrabe, @Bienrabe, pregunta, ¿es posible que se presente nuevamente un evento de esta magnitud en poco tiempo? Si bien no se puede predecir efectivamente, existen tal vez algunas formas de hablar de probabilidades. Eso es siempre la pregunta, ¿no? La ciencia no ha podido detectar antes. Sí, desde el punto de vista científico no tenemos la posibilidad de predicción ni de tiempo, ni de magnitud, ni de lugar. Por supuesto, tampoco podemos predecir las réplicas y esto pues estamos insistiendo mucho Mm, cuando hablamos con ustedes de, de siempre acudir a los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, sí. porque siempre que hay estas tragedias o estos hechos luctuosos o momentos complicados, entonces ahora las redes sociales se volvieron también un mecanismo de Sí. difusión de bulos, de mentiras, de noticias falsas, de que va a haber una réplica a tal hora y la magnitud va a Sí. ser de no sé cuánto y que esto va a ser absolutamente destructor. No, no es así, al menos desde la ciencia no es así. No podemos saber cuándo va a volver a temblar. Cuando hablamos de Bogotá, si tú tienes, Mm, si recuerdas, entre 1743 y 1785 fueron poco más de 40 años en donde hubo dos sismos muy muy fuertes y que fuertes. fueron destructivos para Bogotá, pero Sí. desde 1917 a hoy no ha habido ninguno que sea destructor para toda Bogotá. Entonces, no podemos decir que esto ocurre cada 40 o cada 100. Sí podemos hablar como unas tasas generales de recurrencia, ¿no? Las recurrencias son de centenas de años o las recurrencias son de décadas, pero puede luego que no sea así. Es muy compleja también la detonación de un sismo en el Pero subsuelo. la tesis de que Bogotá va a ser azotada de un sismo, pues por un sismo sí puede ser factible, ¿no? Por lo que se ha visto, Sí, digo yo. lo es, pero no sabemos si nos toca esperar unos días o sean cientos de años. Entonces, tenemos que estar preparados porque en la planeación estratégica la Claro. esperanza pues no es lo que funciona, sino unos datos, y esos datos son de menos de 500 años, es donde tenemos como la recurrencia, lo cual no es mucho, para
cosas que ocurren es con esos plazos de las centenas de años. Claro. Si estamos en el Mediterráneo, en Turquía, pues hay una historia ya de miles de años, tiene una ventana de tiempo un poco más grande. Nosotros, ¿cómo mejoramos esa ventana de tiempo? Haciendo excavaciones en zonas donde sabemos que hay sismicidad activa, por ejemplo, el borde llanero, la zona de Ibagué, y si encontramos fragmentos carbonosos, nos permiten datar con carbono 14, entonces no tenemos el registro histórico escrito, como sí lo tienen en esa zona, digamos, del Oriente Medio, pero tenemos unas herramientas para mejorar un poco la ventana histórica. Tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que darle relevancia a esas dataciones, a ponerle fecha a sismos históricos, a sismos, digamos, de los miles de años particularmente, para mejorar esa ventana de tiempo. Esa ventana es clave para responder un poco mejor sobre esas frecuencias de sismos que pueden ser muy destructores. Así que en el Servicio Geológico Colombiano y en otras instancias se sigue también trabajando en mejorar esa información, llamémosla prehistórica, es decir, de más de 500 años. En YouTube hay mucha gente que se pregunta si actividades como minería ilegal o fracking pueden tener conexión con el terremoto, porque eso también son muchas de las historias que se están dando en Internet y sería muy bueno aclararlas, profesor Fierro. No, un sismo con profundidad de 100 kilómetros no tiene nada que ver con actividades humanas, es decir, hay actividades humanas que sí generan sismicidad, pero no son cosas, los seres humanos. Creo que la profundidad máxima de una perforación en toda la historia, si no estoy mal, son 12 kilómetros. Sí. Las perforaciones petroleras en Colombia, la máxima tiene 6 kilómetros. Así que a veces sí se han dado los casos. Aquí tenemos un caso de un nido sísmico relacionado con actividad petrolera en Puerto Gaitán. De eso hay información, hay artículos científicos. No es, digamos, el tema de hoy, porque cuando hablamos de un sismo de 100 kilómetros de profundidad, esto no tiene nada que ver con actividades humanas. Y otro oyente que nos está acompañando, Javier, @Javier197ish, pregunta, le puede preguntar al doctor Ferro, dice, si la falla del Romeral que pasa por el eje cafetero también tuvo incidencia en el movimiento telúrico de ayer. Y yo le agrego otra. Ayer entrevistamos al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y él hablaba de una falla que pasaba por Cali. No se llama Romeral, no le puso el nombre, pero habló de una falla que pasa que atraviesa Cali. ¿Es la misma? La falla de Romeral pasa relativamente cerca de Cali, pasa mucho más cerca de Manizales, pasa y se prolonga hacia el norte, hacia el Caribe, pero esa falla no tuvo que ver con el sismo ayer. Es una falla a la que también, digamos, se le endilga la posibilidad de generar sismos, pero no es la que tuvo incidencia ayer. Hay unas hipótesis de que sí tuvo que ver con fallas geológicas, que son grandes fracturas que tiene la corteza y que generan desplazamiento a lo largo de su plano. Es decir, una fractura puede estar allí, pero, digamos, piensa en medicina, en que cuando hay rotura y desplazamiento, entonces le dicen fractura. Aquí, nosotros en geología, si hay fractura, si algo está roto y no tiene desplazamiento, no le decimos falla. Pero si hay desplazamiento a lo largo de ese plano de rotura, esa es una falla geológica. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque no hay duda de que por encima, digamos, de 0 a 70 kilómetros de profundidad, las fallas geológicas tienen siempre relación con la sismicidad, pero ya a 100 kilómetros comienza a haber debates, que no, que ya no es efecto de la falla geológica, que los materiales allí se comportan diferente, que ya son cosas que no se expresan en superficie, así que tampoco en este momento tendríamos, y eso está en debate, que no sea una falla geológica. Si fue una falla geológica o no, porque sí hay unas coincidencias, estamos viendo unas coincidencias de fallas geológicas que hay en esa zona. Hay una falla que pasa por Buenaventura que se llama Garrapatas, hay una zona deformada un poco más al norte, en este momento se me fue el nombre. Es decir, sí hay unas estructuras que tienen una dirección similar al patrón de réplicas y que tienen una dirección similar
a unas, como al campo Mm, de esfuerzos que sacamos a partir de ya. las ondas que se generaron con este sismo. Entonces, eso es una discusión muy técnica, muy O s- abierta, pero al final la respuesta es no tuvo nada que ver con Romuald. Ahora, una pregunta que yo creo que te la hice antes, pero no la contestamos por tantas cosas que nos estás explicando. Yo En- divago, discúlpame. entonces, la falla, entonces, el terremoto, los dos terremotos que se produjeron en La Guaira hace pocos meses, sí tuvieron que ver con una falla geológica. Y esos terremotos se producen a una profundidad mucho más, digamos, que será menor, que Más eh, cercana a la más superficie. cercana a la superficie de la corteza de la Tierra, ¿no es verdad? ¿Cuánto fue la profundidad que que tuvieron esos dos terremotos de La Guaira? Ay, María Jimena, yo en este momento no lo recuerdo, pero si no recuerdo mal, ahorita podemos incluso Me lo revisar, buscan, por favor. Sí, 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 sí. pero estoy convencido de que fueron menos de 15 kilómetros de Sí, profundidad. sí. Ahorita miramos. Sí, Pero sin duda alguna, esto estuvo dentro del rango somero, es decir, fueron menos de 70 kilómetros. Estoy casi seguro que sí. estuvo por los lados de 10, 15 kilómetros de profundidad. Muy Así que no cerca, hay muy duda. cerca. Sí. ¿Cuánto fue? No, muy cerca de la corteza de la Sí, Tierra. Sí. sí, muy cerca a la superficie. Mm, Y allí sí no hay duda de que corresponde a una falla geológica. Si tú recuerdas, y me voy a ir a Santa Marta, pero ya te digo por qué. Si tú ujú, recuerdas, Santa Marta, la Sierra Nevada, la bella Sierra Nevada, el corazón del mundo, es un triángulo. Y la ujú. cara norte de ese triángulo, que es la Sierra Nevada, Sí, está controlada por una falla geológica, que es la falla geológica de Oca. Y sí. esa falla hace que la península de La Guajira vaya en tiempos geológicos desplazándose hacia el oriente, es decir, la península de La Guajira se mueve hacia Venezuela. Ujú. Y esta zona de la costa de La Guaira tiene una especie de continuación de ese De sistema esa de fallas falla. Sí. geológicas que son casi este-oeste y que van moviendo el bloque norte hacia el oriente. Ujú. Y las posibilidades de los esfuerzos tectónicos que se pueden revisar, que dan lugar al sismo, eh, muestran una correspondencia perfecta con la dirección de esas fallas geológicas, así que allí sí no hay duda, es una falla geológica que se expresa en superficie, porque hay fallas geológicas que no se expresan en superficie, allí sí, y aquí en el caso del sismo, también la falla que generó el sismo del 8 de junio del año pasado de Medina para Tehueno, también falla geológica, Y una todo pregunta, en la incidente. de La Guaira, que fue una magnitud, aquí la tengo, es de 11.7, perdón, de profundidad. Tenía razón, casi 12. Sí. La pregunta es que esa es parte de esa, digamos, viene de todo lo que pasa, lo que te estás explicando de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea que eso que pasó en La Guaira también puede pasar en Colombia. Lo que tenemos de historia sísmica en Colombia no tiene la frecuencia de los sismos destructivos de la zona de La Guaira. Eh, Así que yo te conté solo una parte de esas fallas que Sí, conforman la cara norte de la sierra, pero allí, justo por esa zona cercana a La Guaira, sí, llega la falla como que es la del borde, la que aquí sería la del borde llanero. Esa sí. falla también se prolonga hacia el norte y hay una confluencia de fallas grandotas ahí muy cercana a esa zona. Así que Mm, quizá nosotros en nuestro Caribe colombiano no tenemos esa confluencia de fallas que sí hay allí en La Guaira, en donde sí hay una historia sísmica mucho más recurrente. Incluso Humboldt, recién llegado a América, pone el pie y poco tiempo después sucede un sismo muy, muy fuerte en ujú. Cumaná y es probable que esa experiencia del sismo de Cumaná, que creo que fue en 1800, haya influido mucho en en cómo se reenfocó Humboldt en el estudio de la naturaleza, porque fue muy, muy fuerte lo que ocurrió en ese momento. Así que allí hay una historia diferente, para eso sirve la historia, para eso sirve mirar para atrás en Mm, el caso de los sismos, y es decir, muy probablemente nosotros en el Caribe colombiano no tenemos esas mismas consideraciones, no tenemos esa confluencia de fallas geológicas y por tanto la recurrencia de eventos es muchísimo menor. menor. Así que esperemos que no tengamos ese tipo
de sismos tan destructivos en el Caribe colombiano. Bueno, y una pregunta de Ortiz Mena, @OrtizMena, dice: ¿el Estado colombiano a través de sus instituciones tiene una aplicación de alertas preventivas sísmicas? ¿Las tiene o no? Alertas, la pregunta fue Dice si a través de las instituciones el Estado colombiano tiene una aplicación de alertas preventivas sísmicas. Preventiva. Bueno, a ver. En México hay unas Un alertas, sistema, sí. un sistema, pero ese no es preventivo porque ese es ya sobre un hecho cierto. Y ya se detona con la ocurrencia de un sismo y si la gente está lejos, da ciertos segundos de posibilidad de actuación. Nosotros en este momento en el país no tenemos ese tipo de alertas y valga la pena decir que ese tipo de mecanismos que sirve a veces para salvar vidas, necesitamos también reflexionar sobre ello y ver cómo lo implementamos en la medida también de como de la configuración que nosotros tenemos en Bogotá, en las principales ciudades, tenemos diferentes fuentes. En México, Sí. en México casi que siempre ha sido una fuente la que genera estos grandes sismos. ¿Cuál Podemos tener es la fuente de México en es el México? Pacífico, también es el Pacífico, la También. fuente, digamos, que hasta donde yo recuerdo ha generado estos sismos grandes en Ciudad de México del 85 para acá. Pero sí, es decir, la respuesta es tenemos que usar todas las formas de lucha para tener una sociedad más sismo resistente. Así que yo creo que muchas entidades están tomando nota sobre este tipo de sugerencias de aprendizajes de otros países del mundo. ¿Y usted diría que en medio de toda esta, digamos, análisis que nos ha planteado, que yo creo que nos sirve muchísimo para entender en dónde nos estamos ubicando, ¿no? En Colombia somos un país que tiene una historia sísmica y que debería tener eso muy metido en su cabeza. ¿Cómo estamos ubicados en América, con todo lo que pasa en Los Ángeles, con la falla que hay en Los Ángeles, con lo que pasa en Estados Unidos, con lo que pasa en México, con lo que pasa en Chile, que yo creo que son como los países que de más sismos han tenido? ¿Cómo nos ubicamos nosotros? ¿En qué grado estamos? ¿Cómo se calificaría? Sí. Yo diría que cuando uno revisa cómo han sido las magnitudes de sismos en Chile, en Perú, y México, nosotros estamos afortunadamente un escalón por debajo, es decir, nuestra configuración geológica no lleva a que tengamos sismos mayores de 7 con mucha recurrencia. Es mucho menor la recurrencia, así que yo diría que estamos un peldaño por debajo. No obstante, incluso estando un peldaño por debajo, o quizá también relacionado con la falta de esa historia de sismos fuertes, nosotros no hemos construido todavía una buena sismoresistencia social. Así que, pues, miren lo que tiene que pasar tan doloroso para que nosotros recordemos este tema. Habíamos tenido ya unos avisos, ¿no?, de sismos fuertes, que afortunadamente fue un milagro que el del 8 de julio del año pasado en Medina Paratebueno no tuviera víctimas fatales, porque ocurrió un domingo, muchas edificaciones escolares cayeron, colapsaron. Si hubiese sido un día entre semana en horario escolar, pues se habría tenido que lamentar. Afortunadamente corrimos con esa suerte, pero ya con este sismo de ayer ya esa suerte, pues desafortunadamente no se tuvo. Y estas lecciones dolorosas, este hecho de todos estos compatriotas muertos, pues nos tienen que recordar que ahora tenemos que concretar también unas acciones que lleven a la mejora de instrumentos que ya tenemos, porque también quiero reiterar que el país sí ha avanzado. De 1984 a hoy hemos avanzado. Nosotros tenemos un código de construcción, quizá haya unos instrumentos por mejorar en términos de la vigilancia y control de diseños y ya de la construcción real de las edificaciones. Quizá también haya que revisar los esquemas de curadurías, pero pues no son temas que yo maneje. Sin embargo, pues estas son las reflexiones que vienen. Las reflexiones que vienen son
cómo hacer también un control, no solamente tener una buena norma, sino cómo hacer que esa norma se implemente de una manera adecuada. Y que sea ¿no es verdad?, un llamado a los alcaldes, a los gobernadores que hacen los planes también de construcción y que pues los fiscalizan también para que se cumplan las normas, y a los legisladores, a los congresistas que saquen adelante también, y al nuevo presidente Abelardo Espriella, para que saquen adelante la reforma, ¿no es verdad?, al código inicial de antisísmico. ¿Cómo se llama eso? ¿Es una Sismo ley? resistente, Código de Construcción Sismo Resistente. Es correcto. Que no es antisísmico, sino es que resistamos con nuestras edificaciones y también con nuestra cultura, resistamos mejor Bueno, los sacar sismos. adelante ese nuevo código para reformarlo, porque había que reformarlo y eso hay que sacarlo, ¿no es verdad? De Sí. acuerdo, y también los constructores, por supuesto, tienen una responsabilidad grandísima, los aseguradores, Fasecolda, porque al final, si los sismos son muy destructivos, pues el Estado es al final en buena parte quien tiene que pagar. Es decir, hay muchas responsabilidades aquí mezcladas y pues también hay complejidad desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto para tener una mejor respuesta y tener una mayor resistencia. Claro, este es un llamado a los constructores, ahora que se va a hacer un plan especial para la vivienda de interés social. En fin, que cuiden muy bien que esos planes de construcción tengan que ver con prevención en materia de sismos. Y también a Fasecolda y a los empresarios y a la sociedad en general, ¿no es verdad?, que entiendan que tienen que exigir que sus construcciones cumplan pues con esos mínimos para enfrentar estos desafíos, porque somos, como lo dice aquí muy bien Julio Fierro, Julio Fierro, pues que somos un país que está en un lugar donde hay mucho movimiento sísmico. Estamos en un Exactamente. lugar movidito, con volcanes, con sismos, con movimientos en Doctor masa. Fierro, exactamente. Doctor Fierro, le agradezco muchísimo. Usted no se imagina la cantidad de gente que nos estuvo acompañando, porque yo creo que este tema, así explicado como nos lo explicó, yo creo que ha sido una lección para saber cómo es que hay que movernos en este país tan movido, no solo políticamente, sino en la tierra. Movido y fracturado. Muchas gracias por tu invitación, María Jimena, y reitero también ese llamado de solidaridad, Sí. de mucha empatía que debemos tener ahora con las víctimas. Sí. Se viene también una necesidad de país, pero también muchas iniciativas personales para acompañar a los y las afectadas. Sí, desde aquí otra vez lo mismo. Yo me uno a esas palabras y me solidarizo aquí con la gente de a fondo, con todas estas víctimas que hoy padecen estos efectos nefastos que nos ha dejado este terremoto. Y muchísimas gracias a la cantidad de gente que también hemos oído a través de las redes que muestra también su solidaridad desde otras partes del mundo incluso. Muchas gracias a ellos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.